Sí, profe. Ya. Ya, entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Habíamos visto sensores y actuadores para lo que es control de procesos. Ya que teníamos el control de procesos, los procesos en general se trabajaba con fluidos. Los procesos en la otra parte que se llama control de manufactura, otra gran parte del control de manufactura y automatización se llama control de manufactura. ¿Ya? Y ahí ya no se trabaja con fluidos, sino se trabaja con generalmente piezas mecánicas o objetos. Entonces, por ejemplo que les puse al comienzo de clases. En una planta de fabricación de cerveza tienen ambos grandes áreas. Una parte que se encarga de controlar procesos, que por ejemplo es la elaboración de la cerveza, mezclar el lúpulo con el agua, calentarlo a tal temperatura, mantenerlo a tal presión, es trabajando con fluidos. ¿Ya? Y en el tema de control de manufactura ya se trabaja con objetos, que un ejemplo sería las botellas. Por ejemplo, una planta de embotellado sería control de manufactura. Ya, porque trabajas con objetos. La botella, la chapa, llenas la botella, tapas la chapa. La tapas con la chapa y lo pones en cajas. Entonces estás trabajando con objetos. Como trabajas con objetos, tienes ciertas particularidades en sus sensores y actuadores, que son las que vamos a ver ahora. Primero, los sensores. Los más importantes que se usan son los sensores de proximidad, ¿ya? Que son de este tipo. Interruptor de posición, capacitivos, fotoeléctricos, magnético, ultrasónico, inductivo. Como siempre con sensores, se trabaja sobre su método de trabajo, su principio de funcionamiento. ¿No? Y estos son los principios de funcionamiento y a partir de los principios de funcionamiento defines los tipos de sensores que se utilizan. El más común de todos para proximidad, es decir, qué tan cerca está un objeto del sensor de detección, es un interruptor de posición, el más sencillo de todos, final de carrera. Ya, el final de carrera es un contacto eléctrico que tiene una palanquita que cuando la apretan hace un contacto, activa o desactiva un contacto eléctrico. Es la manera más sencilla y es para dispositivos móviles. Se usa mucho en lo que es neumática, que es la manera como se trabaja generalmente con estos dispositivos. Luego tiene lo que se llama sensores capacitivos, ya que te permiten detectar objetos de metal y materiales eléctricos como el plástico, vidrio, fluidos. Este te detecta cualquier objeto, ¿ya? Pero como verán tiene que estar en contacto con el objeto. ¿Ya? Este te detecta en cambio objetos, pero sin necesidad de estar en contacto. Ventaja de no estar en contacto, duran más, ¿ya? Y no crea resistencia al paso de los objetos, lo que hace que tampoco dañes esos objetos. Los sensores capacitivos se usan para plástico, vidrio o fluidos. ¿Ya? Voy a ver un poco cómo se hace, pero en realidad usan el principio capacitivo de detección. No habíamos visto que ya habíamos visto antes cómo usaban principios capacitivos, que la capacitancia era una magnitud eléctrica que se puede medir. No voy a entrar en detalles del tipo de sensores. Y el otro tipo de sensor se llama el sensor inductivo. El sensor inductivo es para materiales ferrosos. Son velocidades más altas y más fiables. Entonces, cuando trabajas con partes metálicas, trabajas con sensores inductivos. Cuando trabajas con otro tipo de partes, trabajas con sensores capacitivos. Si puedes y de preferencia, si tienes una parte metálica, trabajas con sensores inductivos antes que con capacitivos. Los capacitivos también pueden detectar partes metálicas, pero no se usan ¿por qué? ¿Ya? Porque los sensores capacitivos no se usan en partes metálicas porque el sensor inductivo es mejor. Trabaja más rápido y son más fiables, es decir, siempre detecta el sensor. Y este es el principio de funcionamiento del sensor inductivo, que en realidad trabaja generando un campo magnético, ¿ya? A diferencia del otro que solo lo detecta, ¿ya? Y usa los principios de inducción en un metal. Por eso es que el otro no puede hacerlo, porque como no son metales, no genera una inducción. Cuando sí son metales, sí genera ese campo magnético una inducción y es más fácil de detectar por el detector. Ese es el principio de funcionamiento, por eso es que esos trabajan mejores, pero solo trabajan con metales. Entonces, cuando trabajan con metales, sensores inductivos, si no son metales, capacitivos. Otro tipo de sensor que es muy fiable es el sensor magnético.
un campo magnético creado por un imán. Este es el sensor típico que van a encontrar, por ejemplo, en las alarmas de casa, cuando ponen las alarmas ya en una puerta. A un lado de la puerta ponen un objeto como este, lo atornillan a la puerta, que tiene en realidad adentro un imán, y el otro lado tiene un detector magnético, ese sí va cableado. Y va cableado, y cuando se acerca el imán, es decir, cuando se acerca, se cierra la puerta, por ejemplo, se activa el sensor. Cuando se aleja el imán, se desactiva. El problema con eso es muy fácil de interferir. Por eso es que, digamos, secreto. Ya, bueno, ni tan secreto. Los ladrones lo que hacen para interferir con estas cosas es ponen un imancito acá y pueden abrir la puerta. ¿Ya? Entonces, no es tan viable. Por eso generalmente se instalan por dentro para que el ladrón no pueda meter un imán. ¿Ya? Entonces, tienen que tener cuidado cuando se instalan esas cosas, por ejemplo, este tipo de sensores para seguridad. ¿Ya? Otro tipo de sensores son los sensores fotoeléctricos. De acá hay una variedad de sensores. Este, por ejemplo, que tienen acá es el sensor que va en su mouse. Si se han dado cuenta en los mouses que viene una lucecita acá abajo, adentro tiene un sensor. Así es el principio de funcionamiento. Esa luz, que es una luz láser, se refleja, se emite por acá y lo capta este sensor. ¿Ya? Ese es el principio de funcionamiento básico de un sensor fotoeléctrico. Tiene que tener dos partes, un emisor y un sensor. ¿Ya? Cuando se emite, lo detecta y eso crea una señal eléctrica. Ahora, para eso hay ciertos tipos de sensores. Nosotros vamos a trabajar, voy a quitar estas, con las fotocélulas de barrera autorreflexivas y reflexivas. ¿Qué es una fotocélula de barrera? El sensor y el emisor, el sensor y el emisor, el receptor y el emisor están separados. ¿Ya? Entonces acá está el emisor, emite una luz, el receptor está por acá, y cuando atraviesa un objeto, obviamente opaco, se cierra y como el receptor ya no ve la luz que se está emitiendo el emisor, envía la señal de que hay algo acá, una proximidad, hay algo próximo. ¿Ya? Y envía esa señal de que ya no está siendo detectado. ¿Ya? No me voy a quedar mucho en esto, pero léanlo, la parte de teoría. Un objeto translúcido, por ejemplo, no lo va a detectar, porque la luz va a pasar a través de un vidrio, no lo detecta, tiene que ser algo opaco. Eso para los de barrera. Ventaja de los de barrera, como está separado el emisor y el receptor y cada uno tiene su propia alimentación, pueden colocarlo a más distancia que el resto de sensores que vamos a ver. Desventaja, tienes que cablear a ambos lados de tu sensor. ¿No? Ambos lados de tu línea de trabajo tienes que hacer el cableado, lo que lo hace más complicado de instalar. ¿Cómo puedes hacer que sea más sencillo de instalar? Agarro y pongo el emisor y el receptor en el mismo sensor. Ya, se dan cuenta, el mismo cable, uno de los foquitos, una de las puntitas acá es el sensor, otra de las puntitas es el receptor. Todo esto el tiempo estoy emitiendo. Cuando no hay nada, la luz pasa de largo y no se produce nada. Cuando pongo un objeto, ¿ya? Parte de esa luz se refleja, es captada por el receptor e indica que hay algo acá. Problema. Ya, el objeto tiene que ser por lo menos un poco reflectivo, ligeramente reflectivo. Otro problema. Como hay una distancia que tienen que viajar, que es el doble, emites la luz y luego solo una parte de la energía se refleja, no puedes detectar objetos a mucha distancia. Los detectas a menos distancia que la fotocélula de barrera. Ventaja, como todo está en un solo paquete, solo tienes que cablear un lado y es mucho más sencillo de instalar que la fotocélula de barrera. Es las ventajas y desventajas de las fotocélulas autorreflectivas. Ya, bueno, un solo punto de alimentación, lo que les decía, es mejor cuando no hay mucho espacio de accesibilidad, etc. No vamos a ver, como les dije, no vamos a ver los tipos de esas en particular, que son con supresión de fondo, pero vamos a ver el siguiente tipo, que son las fotocélulas reflexivas con reflector. Esta, donde la ven, la van a encontrar típicamente en los ascensores. En los ascensores, cuando abre la puerta, van a encontrar que por un lado hay un sensor, ya que se va a ver solo como un cuadradito negro, pero al otro lado van a encontrar un sticker reflexivo, un espejo.
Si ustedes agarran y tapan esa parte, la puerta del ascensor no se cierra. Porque eso lo detecta que alguien está pasando, entrando al ascensor o saliendo del ascensor. ¿Cómo funciona esto? Lo mismo, el emisor y el receptor están en un mismo lado, por eso son reflexivas, pero se ven ayudadas por que se ponen al otro lado un espejo. El espejo obviamente no necesita alimentación, como les dije. Generalmente es un sticker reflectivo. ¿Ya? Ventajas, ¿ya? Al igual que la reflexiva normal, el paquete, todo está empacado acá, es más sencillo de instalar, pero gracias al espejo tiene un poquito más de distancia de detección que la otra celda autorreflexiva. Entonces es un medio camino entre la celda de barrera y la celda autorreflexiva. Entonces cuando quieren usar algo a medio camino, no muy caro, no tan difícil de instalar y con mayor capacidad de detección, usan esta. Ya, desventaja. Si están trabajando en un lugar que sea muy sucio, que haya mucha humedad, mucho polvo y que por lo tanto se forme barro, no pueden usar esta porque el espejo se contamine y ya no va a hacer la detección. Cuando trabajan en lugares con mucho barro, mucho polvo, etcétera, usen esta fotocélula autorreflexiva. ¿Ya? Esos son los consejos de cómo seleccionarlo. Entonces, les va a poder venir ahora en el control y en los exámenes, algunas de criterios de selección. ¿No? Si tengo tal espacio, está muy sucio y tengo que detectar un objeto opaco, ¿qué tipo de fotocélula o qué tipo de sensor de proximidad voy a usar? Y acá va a haber muchos ejercicios de selección de ese tipo. También tienen que considerar el precio, ¿no? En general, estas fotocélulas son económicas, todas ellas. Cuestan el mismo precio más o menos. Cuando tienes necesidades de sensado más específicas, usas este tipo de sensores ultrasónicos. ¿Ya? No les afecta ni el color ni la transparencia. ¿No? O sea, no les da igual que un objeto sea una botella o que sea un objeto opaco. ¿Ya? Y les da igual el material, porque lo que usan es el principio ultrasónico. Emiten un sonido ultrasónico para que no lo escuchen las personas, ¿ya? Y reciben el reflejo. ¿Ya? Si encuentran algo, si hay un eco, ¿ya? Entonces significa que hay algo cerca y por lo tanto se usa. ¿Para cuál es la aplicación? Largo alcance, a diferencia de las otras, de vidrio transparente y plástico, medición a distancia de niveles de graduado, chapa, apilamiento de madera. Muy importante esta parte, ¿no? Estas son detecciones de largo alcance de vidrio y de plástico. Cuando necesitan más alcance que los otros, que les dije que no tienen mucho alcance, usan sensores ultrasónicos. ¿Ya? Este es un gráfico que mira la diferencia entre los distintos sensores, ¿no? El ultrasónico y los fotoeléctricos. Ya solo es para hacer la diferencia. ¿Y qué es lo más importante que van a tener que usar de esta transparencia para sus ejercicios? Esta tabla. ¿Ya? De los 4 tipos que les he dicho, inductivo, capacitivo, fotoeléctrico y ultrasónico, para las distancias de detección y los materiales que van a detectar, ¿cómo van a aplicar? Esta tabla es la que van a usar para seleccionar. O sea, si van a hacer una tabla para las preguntas que les voy a hacer de selección, ya usen esta tabla. Las longitudes de detección, ¿qué tipo de material? Les voy a decir, se quiere detectar plástico a una distancia de detección de 50 milímetros, ¿cuál pueden usar? ¿Cuál es el mejor que van a usar? Fotoeléctrico. ¿Ya? ¿Qué tipo de fotoeléctrico? Y acá están pueden ser 3, barrera, autorreflexiva o reflexiva. Y ahí están las 3 diferencias y las 3 ventajas. Entonces, con esas 3 cosas, ustedes pueden decidir cómo definir su sensor de proximidad. Esos son los sensores de proximidad, todos estos. Ya, aquí están los tipos. Posición, capacitivo, fotoeléctrico, magnético, ultrasónico, inductivo, dentro del fotoeléctrico, autorreflexivo, reflexivo y de barrera. Ya, con estos tienen cómo seleccionar. Hay 2 tipos de sensores de manufactura, los sensores de proximidad y los sensores de movimiento. Ahora vamos a ver estos de movimiento. Los sensores de proximidad solo detectan si hay algo cerca del sensor. Los sensores de movimiento detectan si se está moviendo, a qué velocidad se está moviendo, cuánto se está moviendo, etc. ¿No? Son un poquito más complejos. Vamos a ver solo algunos de ellos, los más importantes.
Uno es el sensor de sensores de desplazamiento, es el potenciómetro de cuerda, ¿ya? O string potenciómetro. Si se dan cuenta, es un círculo. Acá dentro hay un potenciómetro, que es una resistencia variable. Y acá tiene un ganchito que ustedes lo pueden amarrar a algo que se desplaza. ¿Ya? Si esto adentro tiene un cable. Si el cable se elonga, porque la parte mecánica, digamos, una palanca, ya se abre, esto se elonga y detecta que tanto se ha abierto porque mide el potencial acá. Si se cierra la cuerda, mide la resistencia y puedes saber qué tanto se ha desplazado lo que sea que hayas amarrado acá. ¿Dónde ven esto típicamente? En las grúas. En cualquier grúa se desplaza y que quieren saber qué tanto se ha desplazado, qué tanto se ha extendido, por ejemplo, una grúa. A la punta le ponen este anillo, lo atan a la punta. Cuando se extiende, va a medir la resistencia y con eso van a saber qué tanto se ha extendido. Es típico que lo encuentren en una grúa. Hay otro muy particular que también usa el método capacitivo, que se llama sensores de desplazamiento capacitivo. Son sensores capacitivos, pero no son sensores de proximidad, sino son sensores de desplazamiento. Y son de muy alta resolución. No mide objetos a mucha distancia, pero puede medir espesores muy pequeños, hasta micrómetros. ¿Para qué se usa? Para semiconductores, ensamblajes de equipos de precisión, espesores de precisión, metrología de máquinas herramientas. ¿Dónde encuentran estos, por ejemplo? Si alguno de ustedes tiene una impresora 3D o si han visto las impresoras 3D que tienen en la universidad, ¿ya? Hay un sensor que mide la distancia entre la boquilla de la impresora y la placa donde se está haciendo la impresión. ¿Ya? Ese sensor es un sensor de desplazamiento capacitivo, porque tiene que medir muy precisamente esas distancias. Porque para que funcione la impresora, la boquilla tiene que estar bien cerca, muy cerquita de la base. ¿Ya? Entonces acá están los principios de funcionamiento de los sensores, no voy a entrar en detalle en ellos. Pero los que sí voy a entrar en detalle son los tacómetros. ¿Qué es un tacómetro? A ver, ustedes, ¿qué es un tacómetro? Los que manejan, ¿qué es un tacómetro? Voy a poner puntos por participación. Aquellos que hayan manejado en su carro, ¿cuál es el tacómetro? El que mide las revoluciones, profe, por minuto, Sí, de Ronald. velocidad. Exacto, sí, Ronald. El que mide las revoluciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué mide un tacómetro? ¿Cuántas vueltas da algo? Muy bien, Maribel, la rotación del mecanismo. Entonces, ¿cuántas vueltas da algo? Por eso se mide en revoluciones por minuto, ¿no? También se puede medir en revoluciones por segundo, que es un hertz, que son los hercios, ciclos por segundo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo mido la rotación? Y sobre todo, ¿para qué quiero medir la rotación? La rotación generalmente la quiero medir para los motores. ¿Qué tan rápido va mi motor? ¿Qué tan lento va mi motor? ¿Qué tanto gira? ¿Qué tan rápido gira? Y lo que uso son dos tipos principales. El tacómetro AC, que lo tienen acá, y el tacómetro DC. AC por corriente alterna, DC por corriente continua. ¿Ya? Usan el mismo principio de funcionamiento que los generadores y los motores eléctricos, que en este caso ya es un imán envuelto por un anillado. El rotor, la parte que gira, está con polos magnéticos, tiene un imán. El estator en un motor y un generador es la parte que no gira, es un bobinado de cobre. Entonces, la corriente que se genera en el bobinado de cobre, gracias al giro del rotor, que tiene dos polos, sur y norte, la corriente que se genera, que se induce en ese arrollado de cobre, es proporcional a la velocidad de giro. Más gire, más corriente va a generar y por lo tanto yo sé a qué velocidad lo calibro para ver a qué velocidad está dando ese giro. Recuerden estos dos principios sobre todo. El rotor es la parte que gira de un motor o de un generador. El estator es la parte que se mantiene quieta de un motor o de un generador. Eso en los tacómetros AC. El tacómetro DC usa un dínamo, que es otro principio de funcionamiento, pero que a más rápido gire algo, lo conectas a lo que gira, a más rápido gire algo, genera un voltaje mayor o menor en corriente continua. Esto lo deben haber visto si alguno de ustedes alguna vez
ha molestado a su mamá desarmando un carrito eléctrico que le hayan dado, es algo que es muy recomendable. Si lo han desarmado alguna vez su carrito eléctrico, van a haber encontrado unos pequeños motores, los motores eléctricos de los carros, que se ven parecidos a estos, unos motores grises. ¿Ya? Esos motores grises se conectan directamente a una pila y van a girar. Y a mayor sea el voltaje de esa pila, a mayor sea el voltaje que le dan, van a girar más rápido. Esto es el mismo principio de funcionamiento, ¿no? Esos motores se pueden invertir. De hecho, si tú giras ese motor a la mano, ya generas un voltaje al otro lado, porque es el mismo principio de funcionamiento. Si tú giras esto, generas un voltaje en los cables y eso lo puedes medir y es proporcional la velocidad de giro al voltaje que genera. Este de reluctancia variable es un poco más complejo, no lo vamos a ver. Vamos a quedarnos con estos dos tacómetros, AC y DC. Ahora, cuando quieres medir desplazamiento, en el sentido rotativo o lineales. Si encuentran a alguien que haya estudiado mecánica, lo primero que les dicen, ellos trabajan con movimientos, es el movimiento rotatorio y el movimiento lineal. Y gran parte de su carrera es cambiar uno por otro. ¿Ya? Entonces, movimiento lineal. También tú tienes que medir, ¿ya? Qué tanto se desplaza algo linealmente. O sea, la longitud que se ha desplazado. Se ha desplazado 1 metro, se ha desplazado 2 metros, se ha desplazado 3 centímetros, 4 centímetros. Para medir desplazamientos lineales se usa lo que se llama el codificador lineal. Ya, al objeto que se está moviendo, ya, le pones una cinta. Ya, una cinta de este tipo. Ya, que tiene una codificación magnética. Es una cinta idéntica a la que ustedes tienen a los que tienen las tarjetas de débito o de crédito, que tienen una cinta magnética, lo mismo. Se pone esa cinta magnética en una superficie, tiene un código magnético que no se puede ver, pero es un código magnético, como el código que tiene su tarjeta de crédito, y arriba le ponen el lector, ¿no? Que es el mismo tipo de lector que se usa en los POS. Y conforme se desplaza esa cinta magnética, el lector lee un código distinto y sabe cuánto se ha desplazado. Puede ser incremental o absoluto, ahorita vamos a ver a qué nos referimos con incremental o absoluto. Ahora, ese mismo principio de funcionamiento puede tener cualquiera de estas maneras. El código que tiene la pieza que se mueve puede ser óptico, magnético, capacitivo, inductivo o EDI. Ya no vamos a ver este EDI, es un poquito más complejo. Pero, por ejemplo, el que les he explicado es un código magnético, tiene un código magnético en una cinta magnética, y obviamente el codificador, el lector, ya es un lector magnético. A veces puede tener un código óptico, el lector tiene que ser un código óptico. Ahí se vería la pieza acá como un código de barras. El lector sería un tipo de código de barras. Pero funcionan básicamente de la misma manera. Eso cuando quieren medir desplazamientos lineales. Ahora, a veces quieren medir no la frecuencia a la que gira algo, sino qué tanto ha girado. Voy a tratar de poner eso. Esta tiene una animación. Y... voy a cambiar de lado. Sí. ¿Dónde estás? Acá. Voy a cambiar de pantalla, ya, un ratito. Solo porque quiero que vean la animación. Es muy importante esta animación. Ya. ¿Se ve la presentación? Esta vez esa pantalla completa. Sí, profe. Bueno, lo que hemos visto rápidamente. Ya, este es el que me interesa. Ya, lo que es un encoder rotatorio. ¿Ya? A veces no quieres medir qué tan rápido gira algo, sino en qué posición se ha girado. O sea, si está girado 90 grados, 45 grados, 35 grados, 32.5 grados, etc. ¿Qué tanto se ha girado? ¿Ya? Y para eso se usa lo que se llama un encoder rotatorio, que está como el que ve. Unes ese encoder rotatorio con en esta barrita, pones lo que quieres medir, qué tanto se ha movido, qué tantos grados ha girado, ¿ya? Y ahí le pones una rueda. La rueda que está con colores rojos, imagínense que es una rueda de metal, ¿ya?
La amarilla, ¿ya? Es una barrita de plástico. Y en cada uno de estos huequitos que ven acá, ¿ya? Ponen un pin con una corriente eléctrica. Entonces, cada vez que pasa una parte metálica, ese pin con la corriente eléctrica cierra el circuito, ¿ya? Y conduce. Entonces funciona como un switch. En este momento, ahora, por ejemplo, ahora es 1, y cuando llega a terminar media rotación, se vuelve 0. La segunda, en este momento es 1. Cuando da un cuarto de vuelta, vuelve a ser 1. Cada cuarto de vuelta cambia. Ahora es 0. Ahora es 1. Y si se dan cuenta, está codificado, ¿ya? Para que los pequeños giros, por ejemplo, el último huequito, miren cómo cambia. No cambia cada nada. El primer huequito te indica cuando ha dado media vuelta, y el último huequito cuando ha dado media, un cuarto, un octavo, un 16avo, un 32avo de vuelta. ¿Ya? Cada 360 entre 32 grados, este huequito cambia de estado, de 0 a 1. ¿Ya? Y de esta manera se puede medir la rotación, incluso rotaciones muy pequeñas, como acá en este caso, al ojo, esta rueda te puede medir hasta un 32avo de una vuelta completa. ¿Ya? Eso se llama un encoder rotatorio absoluto. ¿Ya? Este se usa sobre todo cuando están, por ejemplo, en los robots, que tienes que saber con mucha precisión qué tanto se ha movido un eje del robot. ¿Ya? Y para eso se usa estos encoders rotatorios. Hay otro tipo de encoder de giro, acá está la explicación que les he dado, para los encoders absolutos, que se llama encoder relativo. Este es el que encontraban en los mouse antiguos, ¿se acuerdan que había unos mouse que tenían una bolita? ¿Ya? Y este tipo de encoder se llama incremental, ¿ya? O encoder rotativo. Este no te mide en qué ángulo está, porque, por ejemplo, si lo detengo acá, voy a saber en qué ángulo está, exactamente. ¿Ya? Si esta ruedita se detiene, el sistema va a saber en qué ángulo está. Un encoder rotatorio relativo solo te mide en qué dirección está girando el sistema y cuántas veces lo ha hecho. ¿Ya? Tiene un haz de luz a un disco con huequitos en línea que va a un detector. Entonces, si este disco se mueve a la izquierda, este va a detectar cuántas veces se ha movido a la izquierda. 10 veces, 20 veces. Y como el disco tiene, no sé, 360 huequitos, sabe que se ha movido, si se ha movido 10 a la izquierda, se ha movido 10 segundos de arco a la izquierda. Si se ha movido 10 a la derecha, se ha movido 10 segundos de arco a la derecha. Y así sabe cuánto se ha movido a cada lado. Y yo puedo inferir ya en qué posición está. Pero para inferir en qué posición está, debo haber conocido la posición inicial. Entonces, tengo la posición inicial, sé que te has movido 10 grados a la derecha, luego te has movido 20 grados a la izquierda, luego 15 grados a la derecha, y yo voy a saber qué ángulo está. Ahora, si yo apago el sistema y lo vuelvo a encender, no voy a saber dónde está mi motorcito, lo que estoy midiendo el giro. ¿Ya? Porque tengo que saber la posición inicial para saberlo. Eso se llama encoder rotatorio relativo. Es muy similar, imagínense esto. Imagínense que les dan un mapa. No sé si de chiquitos han jugado a la búsqueda del tesoro. Entonces, el mapa les dice, empiezas acá, avanza 2 pasos hacia adelante, avanza 3 pasos a la izquierda, avanza 5 pasos hacia atrás y vas a encontrar el tesoro. Para eso, tienes que empezar en la misma posición. Si empiezas en una posición distinta, ese mapa ya no te sirve. Esas instrucciones fueron. En cambio, si tienes un mapa que te dice, el tesoro está 2 pasos a la derecha del árbol, de un árbol, por ejemplo, allá tienes uno absoluto. Sabes tu posición absoluta porque tienes un punto de referencia. En este caso, el punto de referencia es este código. Acá no tienes punto de referencia, ¿ya? Y por lo tanto, depende de dónde empieces tu conteo para saber dónde estás. ¿Ya? Y esa es la diferencia entre absoluto y relativo. Este tipo de encoders y este tipo de concepto van a encontrarlo varias veces.
Si el encoder absoluto todo el tiempo sabes dónde está porque está codificado en tu sistema de medida. El encoder relativo necesita un punto de inicio, necesitas calibrarlo al comienzo para poder saber dónde está. Esto es importante cuando hagan su selección de hipótesis. El sensor de efecto Hall no lo vamos a ver, te lo voy a borrar, ni el EDI porque son muy particulares. Ya, y es más raro de usar. Uno que sí encuentran es el llamado efecto Doppler. ¿Ya? ¿Alguien me puede explicar, bueno, si alguno de ustedes ha oído del efecto Doppler, dónde lo encuentran el efecto Doppler? A veces, si alguna vez les han explicado cuál es el efecto Doppler, ¿cómo se los explican? Realmente se les explican con un carro o con un tren que se acerca o se aleja. ¿Qué pasa con el sonido del tren cuando se acerca o se aleja? ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Me han explicado? Es relativamente común que les hablen del efecto Doppler. ¿Ya? No, es cuando un carro se acerca ya a gran velocidad. Una moto, digamos, que es más fácil de encontrar. Una moto se acerca a gran velocidad. Escuchan como... ¿ya? Hay un efecto de sonido. ¿Ya? Se escucha distinto cuando se está acercando, se escucha distinto cuando se está yendo. Si alguna vez ustedes han manejado una moto, se darán cuenta que desde el punto de perspectiva del que maneja la moto siempre suena igual. Siempre suena a la misma velocidad. ¿Ya? Siempre suena de la misma manera. ¿Por qué? Porque las ondas de sonido son ondas y por lo tanto, cuando un objeto se está acercando ya a cierta velocidad, se juntan, ¿no? Como este está emitiendo todo el tiempo la onda, te estás acercando a algo, la onda que emití en un momento se va a juntar con la onda que emito al siguiente segundo, con la onda que emito al siguiente segundo, con la otra onda que emito al siguiente segundo. Entonces, si tu motor suena con la onda roja, ¿ya? Desde el punto de perspectiva del conductor, va a escuchar cierta frecuencia de sonido, ¿ya? Que es la frecuencia de esta onda. Pero desde el punto de vista de un observador afuera, va a escuchar, cuando se acerca a cierta velocidad, un sonido más agudo porque las ondas están llegando más rápido. Las ondas de sonido llegan más rápido cada vez. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de un observador que está escuchando un carro que se está acercando, va a escuchar un sonido más agudo. Desde el punto de vista del mismo observador que está escuchando un carro que se está alejando, va a sonar más grave. Porque a mayor la frecuencia, más agudo es el sonido, a menor la frecuencia, más grave. Es por eso que se usa ese efecto Doppler. Ahora, ¿para qué pueden usar ese efecto Doppler? Para medir desplazamientos o velocidades de un objeto. Ya, de un objeto que se mueva bastante rápido. Es el efecto que usan los sensores que usan algunos policías, acá no se usa mucho, pero los sensores que usan para medir la velocidad de los carros, ¿no? En el tráfico, ¿no? Para ver que no vayan a mucha velocidad. Los que han visto manuales, que han visto en las películas norteamericanas, que se usan mucho, o si han ido al Callao, hay unos sensores de velocidad que te multan automáticamente si pasa cierta velocidad. Ese es el tipo de sensores que se utilizan. Ahora, hasta ahí, sensores para manufactura. Vamos a ver, vamos a ver actuadores de manufactura. Ya, como nos quedan 5 minutos, esto va a tomar un tiempo, lo vamos a ver la siguiente clase. Ya, entonces, esto es sensores de manufactura. Quiero usar los últimos 5 minutos para quedar con ustedes una clase para recuperar. ¿Ya? Necesito 2 horitas. ¿Ya? Puede ser mañana de 10 a 11:30. No sé, estoy viendo un ratito. ¿Me escuchan? Por mi parte normal, profe. Ya. Profesor, por mi parte no voy a poder. ¿Podrás algún momento en la mañana, de mañana? Es que tengo clases de 7 a 10:45 todos los días del inglés.
De 7 a 10:45. Ya, si puede hacer el esfuerzo, por favor, entra a 10:45. Y lo hacemos de 10 a 11:30. Igual como va a estar grabado, no es un gran problema y no va a haber una evaluación allí, ¿no? Entonces, de 10 a 11:30 mejor. Ya, y Alexandra, por favor, entra en la segunda parte, no va a haber problema. Ya, profe. Ya, entonces, mañana de 10 a 11:30. Ya, y la del jueves queda igual, ¿no? A la misma hora. Ya, entonces mejor lo voy a poner de una vez. ¿Perdón, José? No, disculpe, nos dijo que nos iba a decir, ¿Perdón? nos dijo que nos iba a decir que Ah, el parcial. Ya, a ver, espera un ratito, voy a poner esto primero acá. Ya, recién ayer pudimos decidir cómo era lo del parcial. Ya, es básicamente lo que les dije la última vez. ¿No? Se les va a enviar a cierta hora, ahorita les voy a decir a qué hora es. Se les va a enviar a cierta hora a cada grupo. Voy a hacerles, esta vez no se va a trabajar con los grupos que han estado trabajando. Yo voy a asignarles un grupo de 2 o 3 personas. 10 a 11:30. Ya. Les voy a asignar un grupo. Ya, o sea, este va a ser asignado, no va a ser un grupo que ustedes decidan, ¿no? Yo lo voy a asignar el grupo. ¿Ya? De 2 o 3 personas, ¿ya? Porque creo que su número es impar, de 2 o 3 personas, y se les va a enviar un caso. ¿Ya? El caso va a estar basado en los casos que hemos hecho en laboratorios. ¿Ya? ¿Se acuerdan que hemos hecho control de nivel, hemos hecho control de una puerta de garage? Vamos a hacer un caso más, que es un control de manufactura, con sensores de proximidad, etcétera. Y basado, parecido a esos, se les va a hacer desarrollar un caso. Se les va a dar tiempo para eso, o sea, se les va a enviar eso bien temprano, de manera que tengan 4 o 5 horas para en cualquier momento hacerlo. En realidad el caso es rápido, como han visto la programación, etcétera, es relativamente rápido. O sea, en 40 minutos, en media hora, 45 minutos o una hora, demorándoselo más, creo que pueden hacer ese trabajo. Obviamente no voy a poder controlarles cómo lo hacen, lo trabajan, así que van a tener tiempo de sobra para eso. ¿Ya? ¿Por qué les estamos dando 4 horas? Porque muchos de ustedes probablemente el mismo día tengan otros exámenes. Quizás sí, quizás no. Probablemente tengan temas de conectividad. Entonces, por eso se les da un tiempo amplio para hacer el caso. Una vez que hagan el caso, ya lo presentan hasta cierta hora y después, más bien, va a haber un meet donde los profesores, bueno, en mi caso yo, para su grupo en particular, les voy a hacer preguntas sobre el caso. Pero esas preguntas pueden ser tanto específicas del caso como teóricas. Entonces, por ejemplo, si el caso que les doy involucra un sensor de proximidad, les voy a poder hacer una pregunta. ¿Qué tipo de sensor de proximidad tendrías acá? ¿Capacitivo o inductivo? ¿No? ¿Qué tipo de sensor de nivel tendrías acá? Un sensor, por ejemplo, es un sensor de nivel ultrasónico. Entonces podría preguntar, ¿cuál es el principio de funcionamiento de un sensor ultrasónico? Ya, esas son las preguntas que vienen de la teoría, de las diapositivas. No solo va a venir de las diapositivas. Si no están las diapositivas, no les voy a hacer esa pregunta. Entonces, tienen que leer, repasar las diapositivas. Ya, ¿qué otro tipo de pregunta les puedo hacer? Preguntas específicas sobre el caso que les he dado. Y ya son preguntas un poco de programación. Entonces les digo, acá han puesto en paralelo ya dos contactos normalmente abiertos, dos contactos de tal tipo, ¿no? ¿Qué significa eso en términos de lógica de contactos? ¿Se acuerdan que paralelo significa O? Es una condición O. Ese tipo de preguntas. Entonces, acá han puesto en serie. ¿Por qué han puesto en serie? Ah, porque es una I. Acá han puesto un contacto normalmente cerrado. ¿Por qué? Ah, porque estoy negando la condición, ¿no? Lo que se ha aprendido en laboratorio. Entonces van a ser
por cada uno de ustedes 4 preguntas de ese tipo, de manera que tienen la nota grupal, pero también estamos calificando una nota individual. Eso es para verificar que tengan esos conocimientos y que hayan participado en la resolución, o al menos entiendan la resolución del caso que se les ha dado. Ya, entonces, esa es la decisión que se ha tomado sobre cómo va a ser el caso. Ahora, unas particularidades de eso, recién también ayer me dijeron, no sé si les han comunicado todavía, y bueno, nosotros nos han dicho eso, pero tampoco creo que esté muy confirmado, pero lo que nos han dicho es que parece que va a ser el miércoles 20 de mayo, de 7 a 1 p.m. O sea, desde la mañana, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Ya, ese es el espacio que nos han dado para tomar los controles. Entonces, si esto se cumple, y si va a ser así, que nos tienen que igual comunicar oficialmente, a las 7 de la mañana del miércoles, yo les envío a cada uno de sus grupos, que ya los vamos a definir antes, a cada uno de sus grupos un caso. ¿Ya? Y al mediodía, digamos 12 de la mañana, o sea, mediodía, nos conectamos a un Meet, ¿ya? Y grupo por grupo y persona por persona, les hago 4 preguntas. ¿No? Supongo que no demorará más de 5 minutos por persona, 3 minutos por persona, y ahí tiene su nota. Antes de eso también, eso tenemos todavía que trabajarlo con los profesores, porque tiene que ser una rúbrica igual para todos los grupos. Se les va a enviar la rúbrica de cuánto vale cada parte. ¿Ya? Por lo pronto, lo que hemos conversado es que el caso en sí va a valer 12 puntos, que resuelvan el caso va a ser 12 puntos, con ciertos parámetros para darles esos 12 puntos. Y las preguntas, la parte individual va a ser 8 puntos. Pero eso todavía no estoy seguro porque tengo que conversarlo con los profesores. Tenemos una reunión mañana en la noche. Ya, entonces, eso es lo que tenemos hasta ahora avanzados el parcial. Lo estoy diciendo ahora, se lo estoy adelantando para que vayan viendo. Entonces, ¿qué es importante que repasen? Ya, los laboratorios, sobre todo, ¿no? Cómo programar, practiquen mucho cómo programar, practiquen mucho cómo hacer, usar el PSCIMO y el CADECIMO. Ya, y repasen un poco las lecturas, ¿cómo se llaman? Las diapositivas. Ya, solo repásenlas, no tienen que ser mucho, pero empiecen a leerlas ahora, porque se dan cuenta no hay mucho contenido y es un contenido muy básico, ¿no? O sea, solo tienen que tener ciertos criterios de cómo se selecciona algo, cuál es el principio de funcionamiento. Concéntrense en conocer esas partes. Ya, no sé si hay más dudas al respecto, pero eso es básicamente la... Profe, en el caso de resolver el caso que es grupal, ¿solo uno del grupo lo sube con los integrantes? ¿O los dos tienen que subirlo? Solo uno del grupo con los integrantes. Ah, ok. Sí, pero recuerden que los integrantes se los voy a dar yo, o sea, yo voy a hacer el mezclado. Sí, profe. Entonces, ese sería el consejo básico. Apenas a mí me confirmen la fecha y la rúbrica, yo se las voy a enviar. Y el tema de las permanentes, profesor, ¿cómo sería? Con ese estoy sufriendo un poco por el Meet, ¿ya? Porque tengo que ponerlo todo en el Meet para que ustedes puedan subir. Por ahora, bueno, de hecho ya básicamente voy a cuadrar bien el Meet y con que antes del 16 de mayo no, me suban los trabajos que han hecho, los de laboratorio sobre todo, suficiente. Ya voy a mover todos los plazos de entrega hasta el 16 de mayo y si ese día me suben todos, yo ese mismo día califico y queda. ¿Ya? Profesor, sí. Entonces, los que ya hemos subido, los trabajos que hemos subido, ¿ya no los vamos a subir? No, yo ya los tengo. Sí, no hay problema, no los tengo. El problema es que no he tenido, para arreglar el Meet, no he podido, por arreglar el Meet, no he podido calificarlos, ¿no? Entonces, no es que tengan que volverlos a subir porque ya los tengo. Los voy a descargar y los voy a calificar. Pero si alguno le falta, tienen hasta el 16 de mayo para hacerlo. Profe, antes de subir las notas al sistema, ¿nos va a mandar algún Excel para verificar? Sí. Yo les voy a enviar el mismo 16 de mayo, espero que antes, dependiendo de que tan bien me vaya con el Meet,
les voy a enviar dos cosas. Les voy a compartir un Excel con las notas, que en realidad es el Excel que siempre vemos, que siempre ven en pantalla donde trabajo. Al lado voy a poner las notas y van a tener sus notas. Y les voy a subir los solucionarios de cada uno de los trabajos, prácticas y laboratorios. Ya, o sea, ¿cómo se llama? Los programas, que pueden diferir, ustedes pueden tener un programa distinto, pero que haga lo mismo, pero programas que resuelvan los problemas que yo les he dejado en el laboratorio, un JPG nada más, ya, para que ustedes puedan practicar. Es más, ahora que se me ocurre, un buen consejo para que estén filo para el examen, el 16 que yo les subo esos solucionarios, ustedes agarren esas JPGs y háganlos igualitos en PCSIMO y KDSIMO. Y con eso van a quedar filos. No van a ser iguales, ¿ya? Los casos van a ser distintos, ¿ya? Pero si practican eso, ya quedan filos para el examen. Es un consejo. O sea, el solucionario que yo les envíe, que es un JPG, ustedes háganlo igualito en PCSIMO y KDSIMO y córranlo. Y simúlenlo. Y con eso ya van a estar filos para el examen, para el parcial. Eso como consejo. Ya, entonces, hasta allá ahora, cualquier consulta por WhatsApp. Y mañana nos vemos. ¿A qué hora quedamos? 10, profe. 10, ¿no? Sí, ya está. Sí, ya está, a las 10. De 10 a 11:30. Ya. Entonces, mañana nos vemos a las 10. Ya, y ahí ya creo que ya les voy a poder confirmar las instrucciones del examen. Como siempre, en la noche también subo esta sesión. Ya, cuídense, saludos.